y 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Esta es una porción que siempre leemos el día de la Santa Cena. Y es por eso que vamos a participar también de la Santa Cena ahora. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos una vez más, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este consejo. Lo único que deseo es que, Señor, surja de lo más profundo de nuestro corazón acción de gracias a ti, Señor. Que podamos vivir todos los días de nuestra vida profundamente agradecidos, Señor, por tu amor, por tu obra en la cruz del Calvario, por la salvación. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La celebración que tienen en los Estados Unidos el último jueves del mes de noviembre sobre Acción de Gracias es una fiesta, una celebración digna de ser imitada por todos los pueblos. Porque realmente la Acción de Gracias muestra humildad, muestra también la fe y el amor hacia Dios. Todos sabemos cómo es que se inicia esta celebración en los Estados Unidos cuando los peregrinos, especialmente ingleses, llegan a América buscando un lugar, un espacio para poder servir y adorar a Dios con libertad, ya que en aquel entonces había persecución en el continente europeo sobre los cristianos. Fue así que a través de muchas vicisitudes, muchos problemas, muchos murieron en el camino. Pero los que lograron llegar a las costas de Norteamérica, después que ellos ponen el pie, se dan cuenta porque no iba a ser fácil, encuentran problemas con el clima y otras dificultades. Sin embargo, empiezan a sembrar, los indios americanos también les ayudan a poder sobrevivir. Y fue así cuando en la primer cosecha, ellos dan gracias a Dios y reúnen a las familias, pero también a los indios americanos para poder darle gracias a Dios por su provisión. Esto es algo lindo, es algo hermoso. Todos nosotros tenemos muchas cosas por las cuales agradecerle al Señor. En primer lugar, por la salvación. Dios nos ha guardado de muchos problemas, nos ha bendecido, nos ha mostrado sus misericordias que son inagotables y son nuevas cada mañana. Señor ha puesto su mano de salud sobre nuestros cuerpos. Señor ha bendecido en distintas áreas, nos ha abierto puertas, nos ha dado oportunidades. Pero saben, hermanos, cualquier acción de gracias de cualquier ser humano queda muy por debajo de la más grande y notable y noble acción de gracias que fue la que nuestro Señor Jesucristo hizo este día cuando estaba estableciendo la Santa Cena. Porque en ese momento el Señor Jesucristo dice aquí, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús estaba dando gracias, ¿por qué? Porque a través de su cuerpo se iba a encontrar la oportunidad para la humanidad de llegar a tener salvación y vida eterna. Cuando Jesús está dando gracias en la hora más oscura de su vida, Él estaba viendo en la distancia los beneficios de la salvación. Pero también el Señor dice: todas las veces que comieres y bebieres esta copa, hacedlo en memoria de mí. Así como Jesús
lo hizo en acción de gracias por lo que Dios iba a hacer en usted y en mí, así también en memoria del Señor, en acción de gracias, yo tengo que vivir todos los días de mi vida. Entonces encontramos la acción de gracias de Jesús hacia usted y hacia mí, pero también la acción de gracias de nosotros hacia Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el poder de la doble vía de la acción de gracias. Veamos en primer lugar la acción de gracias de Jesús por nosotros. Esto realmente a mí me sorprende. Es algo que me cautiva, algo que tampoco entiendo. ¿Por qué Jesús tiene que dar gracias por mí? Porque dice, tomó pan y habiendo dado gracias, porque Él me estaba viendo a mí y a usted también. Él estaba viendo en la distancia los beneficios que usted y yo íbamos a recibir. Y al ver ese beneficio, Él estaba dando gracias. Entonces Jesús está completamente desprovisto de todo egoísmo. Él estaba viendo lo que iba a ocurrir en su vida. Ahora, entonces, esto nos ayuda a ver por lo menos 4 cosas de esta acción de gracias de Jesús por nosotros. En primer lugar, cuando Jesús toma ese pan y da gracias, es porque el sufrimiento no detendría el cumplimiento de la redención planificada, sino más bien la cumpliría. Dice aquí la Escritura, en la noche, oiga esto, interesante, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. No es fácil dar gracias en una noche tan difícil como esa. Recuerden que el Señor Jesucristo había pasado una cantidad de rechazos, vituperios, pero en esa misma noche sabía Él perfectamente que Judas se iba a levantar contra Él, iba a ser entregado. Él sabía lo que iba a venir horas después. El sufrimiento que iba a tener por usted y por mí, y al día siguiente esperaba la crucifixión. Sin embargo, el sufrimiento que él iba a pasar no lo estaba deteniendo. ¿Por qué? Porque se había llegado la oportunidad que aquel plan que había sido diseñado antes de la fundación del mundo estaba a punto de cumplirse. El sueño de Dios prácticamente se iba a realizar en ese momento, y es la salvación de la humanidad. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, en la última parte de este versículo, encontramos esta palabra que nos ayuda a comprender acerca de ese plan. Dice, del cordero que fue, dice, inmolado desde el principio del mundo. Oiga esto, antes que todas las cosas existiesen, Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Él sabía lo que tenía que hacer para redimirlo. Por eso se conoce aquí como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces es un plan que estaba a punto de llegar a la culminación, estaba en ese momento a unas cuantas horas. Por eso Jesús da gracias. ¿Por qué? Porque aquellas figuras que encontramos en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan y ahora Dios los viste de pieles, que está representando que había un sacrificio para poder cubrir la vergüenza de ellos, representando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para cubrir la vergüenza suya y mía del pecado. También prefigurado también por el Cordero Pascual, que participa el pueblo que iba a salir de Egipto para su liberación. Ahora, cuando Cristo está a punto de ver culminado ese sueño, por eso esa visión le hace vencer la noche más oscura, sus sufrimientos. Además de eso, por ver ese cumplimiento, vence la traición y la cobardía de sus discípulos, especialmente la traición de Judas y la cobardía de los discípulos porque le dejaron solo. Pero el ver el cumplimiento no hizo caso a estas cosas. También no hace caso de los sufrimientos que vendrían al día siguiente, porque él sabía que
iba a venir el momento del escarnio, iba a venir el momento cuando lo iban a flagelar, iba a venir el momento cuando lo iban a coronar con una corona de espinas, y todo lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario, y sobre todo el llevar el pecado de la humanidad. ¿Por qué entonces Jesús estaba dando gracias? Porque estaba cumpliéndose en la redención planificada. Pero también estaba dando gracias, en segundo lugar, porque anticipa por la fe la victoria de la salvación. Él estaba viendo que su sacrificio iba a traer una victoria para usted y para mí. Por eso dice, tomó pan, y el pan estaba representando su cuerpo. De hecho, él mismo lo dice: esto es mi cuerpo, hablando del pan, que por vosotros es partido. Entonces nosotros, cuando miramos este plan maravilloso, en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4 al 5, dice la Biblia: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Es decir, al depositar nuestra fe en Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos aquí que ese plan maravilloso estaba siendo prácticamente consumado. Entonces Jesús se anticipa por los ojos de la fe acerca de esa salvación. La Biblia dice, por tanto creí, por tanto hablé. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús, cuando toma el pan, Él está viendo ya su cuerpo en la cruz del Calvario, y que lleva la consumación completa de la redención, y por eso empieza a dar gracias anticipadamente. ¿Por qué? Porque por los ojos de la fe ve consumado el plan de redención, y la voluntad del Padre es realizada. Por los ojos de la fe ve la consumación de la facilidad de la comunión del hombre con Dios por el nuevo pacto. Por los ojos de la fe Jesús ve el rescate de lo que se había perdido. Por la fe ve el alcance global de la salvación. Por la fe ve el valor de la salvación, no importando el precio, que es su propia vida. Por la fe ve que millones de los que creyeron en Él no irán a condenación. Por los ojos de la fe, Él estaba viendo la derrota de los efectos del pecado sobre el hombre. Por los ojos de la fe está viendo la destrucción del reino de las tinieblas sobre el ser humano, y muchas cosas más. Por eso Jesús da gracias. Da gracias por los beneficios que vendrían a su vida y a mi vida. La acción de gracia de Cristo está completamente desprovista de todo egoísmo. Cristo es agradecido por lo que dio, la oportunidad. Oiga esto, que usted y yo tenemos de recibir los beneficios de su salvación. Es increíble que podamos nosotros entender cómo es posible que Dios pueda dar gracias por lo que me ha pasado a mí. Pero como Él es Dios y no es hijo de hombre, como Él no tiene la misma naturaleza que tiene el ser humano, que es egoísta, ahora por eso Dios está dando gracias por lo que vendría. Pero también, en tercer lugar, la acción de gracias de Jesús por nosotros es porque se anticipa el Señor la alegría, el gozo que recibirían todos los creyentes en Jesús por lo que Dios haría en el corazón. Vemos en la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, sus ojos no estaban puestos en el sufrimiento. Sus ojos estaban puestos adelante del sufrimiento. Estaba Él viendo lo que vendría. Por eso dice, puesto su gozo delante de Él, sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús estaba gozando
en su espíritu, a pesar del sufrimiento que tenía en su cuerpo, él se estaba gozando en el espíritu, porque ese dolor que tenía, ese sufrimiento, iba a traerle gozo a usted y a mí, por pura misericordia. Hermano, esto no existe en el ser humano. El ser humano es envidioso, egoísta, celoso. Sin embargo, Cristo se goza por el gozo que usted y yo podamos llegar a tener. Por eso Jesús se anticipaba a ese gozo al ver a su vida y mi vida llena de bendición. Porque Jesús estaba gozando de la posibilidad del gozo que recibirían aquellos que serían tocados por su mano para traerle sanidad a su cuerpo. Hermano, Jesús estaba viendo que el gozo vendría a su alma y hacia mi alma por la sanidad divina. ¿Y cuántos hemos recibido un toque de Dios en nuestra vida o algún ser querido? Y esto trae gozo. ¿Y cómo fue posible? Fue posible por causa de ese pan, es decir, por causa de ese cuerpo que fue llevado a la cruz del Calvario. Por eso da gracias, porque también había una cancelación de las maldiciones. Es decir, que las consecuencias del pecado son cortadas. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús se gozaba que esas maldiciones iban a ser cortadas, pero también se gozaba por el traslado del gobierno del hombre al gobierno de Cristo. Es decir, que ya no estaría en las potestades de Satanás. Jesús se gozaba por el cambio de la culpabilidad por paz en el corazón del hombre. A través de su sacrificio él veía y se gozaba por el cambio de lamento en baile. Se gozaba de la victoria en nuestra vida sobre la propia muerte a través de su cuerpo. Jesús se gozaba por el reino de Dios que sería establecido en cada creyente, y ya podemos seguir hablando de muchos otros beneficios. Jesús por eso daba gracias por el gozo que usted y yo íbamos a recibir, pero también da gracias por la accesibilidad a la gracia de Dios por la fe. Es decir, que iba a facilitar nuestra comunión con el Señor a través de su cuerpo. Por eso antes de partir el pan dice: dio gracias, porque él sabía que a través de su cuerpo íbamos a tener acceso directo. Algunos creen que otras personas están más cerca de Dios y dicen: ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Pero a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el que ha creído tiene el mismo acceso que todos los creyentes. Por eso dice en la epístola a los Hebreos capítulo 4 versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, todos tenemos la posibilidad de encontrar oportuno socorro en la persona de mi Señor Jesús. Por eso daba gracias. ¿Por qué? Porque aquella oveja que se sentía extraviada, perdida, temerosa, iba a tener acceso aquí a la gracia, a los recursos del cielo para que sea bendecido en esta tierra, para que se cumpliera lo que dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es por la gracia de Dios. Jesús está con nosotros. Unges, dice, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jesús sabía que la unción del Espíritu Santo iba a traer gozo a su vida y a mi vida, y nos iba a fortalecer en medio de la debilidad. Por eso Jesús dice acá, tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, si Jesús dio gracias por el beneficio que vendría a su vida y a mi vida, si Él está contento con eso,
Entonces, cuando Jesús dice aquí, cada vez que comamos el pan y bebamos así de la copa, dice, la muerte del Señor anunciáis, y hacerlo, dice, en memoria de mí. Es decir, que con la misma actitud con que Jesús tomó el pan, yo lo tengo que tomar ahora. Es decir, hablando de los beneficios de su vida y de su resurrección. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, ser agradecidos. Necesitamos la acción de gracias de nosotros por Jesús. Si Él es agradecido por usted y por mí, ¿cuánto más nosotros por el Señor? ¿Por qué razón debo dar gracias cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí? Tengo que darle gracias a Dios por la grandeza de mi Señor Jesús. Y esa grandeza fue manifestada por su obra de amor en la cruz del Calvario. Y no es sencillamente traer un simple recuerdo histórico. Haced esto en memoria de mí. La palabra en memoria en el griego significa un recordatorio afectuoso de la persona. No es un simple hecho histórico que viene a mi mente, sino recordar con cariño, con amor, con gratitud. Entonces, si Cristo hizo eso, yo debo de mantenerme agradecido y traer a memoria, día tras día, la grandeza del Señor Jesús. Porque Él dio su cuerpo y Él dio también su sangre para que yo tenga vida eterna. Entonces, la acción de gracia tenemos que ponerla bajo ese fundamento, por la persona y la obra de Cristo. También es necesario que la acción de gracias que va de mi alma hacia Cristo sea a través del entendimiento de la obra de Jesús. Tengo que comprender qué significa ese pan. Cuando Jesús dice, habiendo tomado el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso implica, entre muchas cosas, debo de comprender la grandeza de la encarnación. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de ese capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 3 de la primera epístola, el versículo 16 dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Por eso el ángel anuncia a José en sueños y le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Jesús toma el pan, es importante que nosotros entendamos por qué entonces fue necesario que Dios tomase forma humana. La creación del cuerpo de Cristo fue un milagro en el vientre de la Virgen María. Algunas religiones en la tierra no aceptan la encarnación de Dios porque ellos lo ven desde una óptica como una mitología griega o romana de las relaciones entre los dioses y que nacían hijos. Eso es completamente contrario y adverso a la palabra. Lo que significa aquí es que lo dice la epístola a los hebreos, y tú, dice, me formaste cuerpo. Es decir, cuando el Espíritu Santo vino sobre el vientre de la Virgen María, Él formó el cuerpo sin intervención del hombre y de la mujer. ¿Por qué razón? Para no heredar la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Entonces el Espíritu Santo forma el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen María. Por eso cuando Jesús nace sin pecado, sin herencia pecaminosa. ¿Y por qué era importante que no tuviese herencia del pecado original?
porque entonces Jesús hubiese sido un pecador y no podía pagar por el pecado de la humanidad, porque él hubiese estado sometido al mismo pecado. Así como Dios formó al primer Adán allá en el jardín del Edén, cuando Dios formó a Adán, oiga esto, Adán no tenía naturaleza pecaminosa. Él la tuvo más adelante cuando él cayó en pecado, y esa herencia vino a lo largo de la humanidad, de la historia. Ahora, cuando Cristo es formado en el vientre de la Virgen María, no fue formado un hombre, sino que fue formado Dios hecho hombre. Entonces, era necesario que Jesús tuviese forma humana. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es el que pecó? El que pecó fue el hombre, y es el hombre el que tiene que pagar. La justicia de Dios lo demanda, ojo por ojo, diente por diente. El valor de un ojo no es el valor de un diente. De hecho, algunos dientes nos hacen falta, pero es más valioso un ojo aún que todos los dientes. Entonces lo que Dios dice es esto, que el castigo tiene que ser equitativo a la culpa, ojo por ojo, diente por diente. Eso es justicia. Cuando la justicia retributiva y la justicia remunerativa no van de la mano, entonces hay injusticia. Y Dios, como es justo, entonces el hombre es el que pecó, es el hombre el que tiene que pagar. Pero como el hombre nace en pecado, no podía pagar. Por eso Dios tomó forma de hombre para pagar por toda la humanidad pecadora. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Oiga, ¿quién? Jesucristo, hombre. Ese pan, cuando Jesús lo toma, que representa su propio cuerpo, dice: esto es mi cuerpo. Porque en ese momento el cuerpo de Cristo iba prácticamente a pagar la demanda, haciéndose hombre y morir en representación de la humanidad. Por lo tanto, se le conoce a Jesús como el segundo Adán. Entonces, en ese cuerpo, Jesús iba a cargar el pecado como una deuda de la humanidad, no teniendo el pecado en sí mismo. Era necesario que ese cuerpo fuera sin pecado para poder pagar el pecado de todos. Y así también sobre ese cuerpo puro y santo, por eso que en el Antiguo Testamento los sacrificios de los corderos tenían que ser sin mancha, sin defecto, porque hablaban proféticamente que Cristo iba a ser sin pecado para poder realmente ser el Mesías. Por eso Cristo no es como cualquier hombre. Jesús es Dios hecho hombre. Por eso el Evangelio no se compara a cualquier religión de la tierra. El Evangelio es la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Dios tomando forma humana, hermano, para la redención. La redención de la humanidad no viene por el cumplimiento de códigos religiosos, sino por la obra gloriosa que Cristo iba a hacer como Dios hombre en la cruz del Calvario. Por eso fue necesario ese pan. Habiendo dado gracia, yo tengo que entender por qué fue necesario ese pan. Porque en ese pan Jesús no solamente iba a cargar mi pecado, mi condenación, sino que sobre ese pan iba a cargar las maldiciones. Sobre ese pan, sobre ese cuerpo, iba a cargar mis enfermedades. Sobre ese pan iba a cargar mi vieja naturaleza. Sobre ese pan, es decir, sobre su cuerpo, Cristo iba
a pagar por la condenación eterna, para que nadie se pierda. Por eso Cristo dio gracias. Ahora, ¿qué me resta a mí? No, oiga, si Jesús puso todo, yo no he puesto nada. Lo único que me espera, yo no puedo pagar nada por lo que Él hizo. Lo único que puedo hacer es decir gracias. Porque es por gracia, a través de la fe. Cuando Isaías 53 nos describe que Él iba a llevar en su cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Iba a llevar el castigo de nuestra paz sobre Él, y que por su llaga seríamos nosotros curados. Por eso cuando Jesús toma ese pan y da gracias, por eso Él ve anticipadamente que el sufrimiento suyo y mío iba a ser cancelado, y que iba a dar esperanza al que no tiene esperanza. Iba a sacar en libertad a los cautivos, porque a través de ese cuerpo, de ese pan, Jesús iba a vencer a Satanás en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra. Por eso Jesús se gozaba. Ahora, hermano, yo tengo que darle gracias a Dios, porque entiendo por qué, hermanos, el Evangelio, porque Cristo es único, el unigénito Hijo del Padre, es decir, único en su esencia. No existe otro. No me compare a Jesús con cualquier religioso, cualquier religión. Jesús es Dios y Él no tiene comparación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso Dios mismo garantiza la salvación. Ninguna religión le garantiza la salvación, solo Cristo la garantiza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene el capital para poder decir: todo aquel que viene a mí no le echo fuera. El que en mí cree, dice Jesús, oiga bien esto, el que en mí cree no morirá eternamente. Le dijo Jesús a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, usted y yo tenemos que, al entender lo que significa ese pan, es decir, es su cuerpo, debo de desbordarme en acción de gracias. Porque ese pan, ese cuerpo, por gracia, Dios nos da el perdón. Yo no he hecho nada para merecer el perdón. Él lo hizo todo. Yo no morí, no, Él murió por mí. Por lo tanto, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús en ese momento, en ese pan, es decir, en su cuerpo, ese cuerpo absorbió todo lo sucio, lo necio, lo aborrecible, lo nauseabundo del pecado, de la humanidad en toda la historia. Ese cuerpo que nunca participó de pecado, se hizo, su cuerpo, dice, se hizo pecado, sin que Él se convirtiera en pecador. Es como cuando usted se ha bañado, está limpio, pero tiene que ponerse una ropa que no le agrada, que está sucia. En el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, su alma, su vida, su espíritu está en santidad, pero su cuerpo carga todos los pecados habidos y por haber. Los nombres y los tamaños y colores que usted quiera ponerle, ahí están cargados en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para otorgarnos el perdón. Y no solo el perdón, sino la justificación. Por eso dice, al que no conoció, dice, pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Significa, para que seamos, a pesar de ser culpables, Él nos declare
inocentes o justos delante de sus ojos. ¿Y quién es el inocente? El que no ha cometido un delito. En otras palabras, por eso fue necesario ese cuerpo, porque, hermano, en él iba a cargar mi conciencia culpable, mi pecado, pero a la vez me iba a otorgar su inocencia, me la iba a dar a mí y a usted sin merecerlo, y él me vería como que si nunca hubiese cometido un pecado. Dígame si eso no es motivo de darle gracias a Dios. Hermano, por eso la conciencia suya y mía pueda vivir que en libertad y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado. El impacto que eso ocasiona en la conciencia del ser humano, eso lo hace dormir tranquilo, eso lo hace vivir en paz, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque se mueva en lugares peligrosos. Usted sabe que si muere va directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios le es imputada por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si entiendo esa grandeza de ese pan partido por vosotros, me ayuda a ver la grandeza de la accesibilidad a la salvación por la fe. Dios lo pone al alcance de una manera muy sencilla. No es a través de penitencias, no es a través de sacrificios, no es a través de buenas obras. Mucha gente piensa eso. Pero Dios lo pone al alcance aún de los niños. Por eso la Escritura dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Oiga, ¿dónde está la oportunidad? Está en su boca. ¿Cómo? Sí, ahí está. O sea, ahí está la llave. Está en su boca. ¿Y qué es esa llave? Está en tu corazón. ¿Por qué? Porque allá adentro, en su espíritu, cuando usted llega a creer y sale por la boca lo que cree, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa llave? Es la palabra de fe. ¿Y cuál es esa? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Oiga esto, cuando yo creo que Cristo murió y resucitó y lo declaro con mis labios, en ese momento Dios me otorga su justicia. Él me perdona y me limpia. Eso fue lo que hizo el ladrón que moría al lado de Cristo. Cuando dijo: acuérdate de mí, lo que él creyó salió por su boca. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón que moría al lado de él, como era un incrédulo y se estaba hasta burlando de Cristo, entonces, aunque tuvo la misma oportunidad, pero la despreció. Pero todos aquellos corazones que reconocen su indignidad, su pecaminosidad, y pueden creer que por Cristo Jesús en la cruz del Calvario usted tiene el perdón de pecados, y usted dice: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Yo lo creo. En ese momento el Espíritu Santo arrancará el pecado de su alma y de su conciencia y le pondrá la paz y la libertad que usted necesita, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y usted sabe que ha sido perdonado, ha sido sellado, ya no vive bajo la culpabilidad, sino bajo la gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que debemos de vivir agradecidos con el Señor, porque lo puso tan fácil. ¿A dónde? Está cerca, está en tu boca. Pero hay algunos que cierran la boca y no quieren reconocer, porque dicen: no, en la religión de mis padres, en esa voy a morir. Cierran su boca. Usted haciendo eso está siendo desagradecido con Jesús.
como diciéndole, ¿para qué viniste a morir por mí en la cruz? Yo tengo otra manera de ser salvo. Es la peor ingratitud que puede haber. Como Dios lo pone tan accesible, eso me ayuda a darle gracias, que no me lo complicó, al contrario lo facilitó, pero también por la grandeza de la comunión con Dios por medio de su muerte. O sea que no solamente me da la puerta, pero me da la oportunidad de la comunión con Dios. Por eso la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 20, la palabra de Dios nos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el velo que estaba en el templo era un símbolo del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo fue herido, la gloria que estaba adentro, es decir, en el lugar santísimo, en la esencia de Cristo, cuando sale, por eso el soldado romano que se burlaba momentos antes, pero cuando él vio la gloria de Dios, dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Entonces, en ese instante cuando el Señor Jesús muere, ese velo, es decir, al ser rasgado, lo que significa es que tengo acceso, como lo dice acá en este versículo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través, en otras palabras, de su muerte, a través de ese velo. Entonces ahora usted y yo podemos tener comunión con Dios. Por eso podemos darle gracias a Dios. Es decir, Señor, gracias porque antes estaba lejos de ti, te sentía muy lejos, pero ahora puedo acercarme. No ande pensando que otros hermanos en Cristo, ni pastores, ni líderes están más cerca que lo que usted está de Dios. Todo el que ha creído en Cristo estamos cerca, tenemos la misma oportunidad, podemos acercarnos al Señor. Por eso también al entender la obra de Cristo en su cuerpo en la cruz del Calvario y a través de su sangre, es porque me habla de la grandeza, de la garantía de nuestra resurrección por la resurrección del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús parte el pan, simbolizando su muerte, pero Él sabe perfectamente que ese pan iba a resucitar también. Mas la Biblia dice, y si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Oiga esto, hermano. Por eso la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Oiga, posicionalmente en el mundo espiritual, usted y yo ya estamos en el cielo. Porque Jesús, dice la Biblia, entró por nosotros como precursor. Si Cristo ya entró al cielo, ya entramos. Por eso el día que usted y yo muramos, partiremos a la patria celestial a gozarnos, porque Él es el ancla de nuestra alma. Lo he compartido esto especialmente en los cementerios, el día que me toca predicar en funerales, porque para mí la experiencia que les voy a contar me ha marcado. Y no lo voy a dejar de decir. 4 días antes que mi madre falleciera, estábamos alrededor de su cama, estábamos orando y cantando himnos. Después de unos 40 minutos, más o menos, mi madre me dijo, ¿sabes qué me pasó, Lisandro? Me desprendí del cuerpo, vi mi cuerpo en la cama y los vi a todos ustedes que estaban orando, pero yo sentía tanto gozo, pero tanto gozo que no quería regresar, ni de vos me acordé, me dijo. Y yo me reí y dije, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dar gracias si yo sé que el día que yo muera iré a la presencia del Señor? Usted y yo no lo merecemos, pero tenemos acceso directo.
Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero he visto gente, hermanos, delante de mis ojos que han rechazado el evangelio, no quieren nada con Jesús. Recuerdo un caso de un hombre que blasfemaba, insultaba a los demonios, porque yo le decía, ¿y por qué dice esas cosas? Es que ahí están los demonios. Y yo miraba en la habitación, yo no miraba a ninguno, pero se sentían, eso sí. Me vienen a llevar. Yo le decía, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Esta persona había sido un brujo. Yo le decía, Cristo lo perdona, Cristo te ama, Jesús le puede perdonar y le puede perdonar todos sus pecados y no irá al infierno. Pero había tal incredulidad en su corazón que él rechazó y dijo, no. Peleé con él por más de una hora. Nunca me había sentido tan triste. Cuando yo salgo de la habitación y salgo por la puerta, o al salir en la puerta principal, él dio un grito. En ese momento, la persona que me acompañaba fue a ver y me dijo, acaba de fallecer. No saben qué triste me sentí, porque tuvo la oportunidad, pero no la aceptó. Pero cuando usted y yo tenemos esa oportunidad, puedo vivir agradecido con Dios por toda la eternidad. La acción de gracias tiene que surgir porque he entendido lo que significa el pan y significa la copa, porque me da garantía, pero también la acción de gracias de cada uno de nosotros hacia Cristo. Tenemos que hacerlo a través de una forma práctica, y es a través de la comunicación de su muerte para el beneficio a toda persona. Por eso que en el versículo 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. La palabra anunciar en el original significa entregar un anuncio de uno a otro. En gratitud, yo tengo que anunciar la obra de Cristo a otra persona. De gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracias. Pablo dijo, ay de mí si no predicase el evangelio. La iglesia que está agradecida por la salvación, el cristiano que realmente ha nacido nuevo y está agradecido, no puede quedarse callado. Tiende a hablar de Jesús. Porque la gratitud se manifiesta a través del evangelismo, se manifiesta a través de la enseñanza, se manifiesta a través de anunciar a otras personas que todavía está vigente la amnistía de Dios en Cristo Jesús. Para que el sacrificio de Cristo cumpla su objetivo y sea aprovechado, tengo que anunciarlo. Pero si yo me quedo callado, estoy despreciando el sacrificio de Cristo. Porque es la expresión más grande de amor que convierte el corazón. Si no hay otra manifestación más grande de amor en toda la tierra y en toda la historia y en toda la eternidad, ¿por qué entonces yo no voy a anunciar de ese amor que transforme el corazón, como el caso de un apóstol Pablo, que lo convierte de un perseguidor de la iglesia a un apóstol? Y debe de ser comunicado el evangelio hasta el último momento de nuestra vida. Por eso Jesús dice, hasta que Él venga. ¿Cuándo Jesús va a venir por usted y por mí? Hasta ese momento tengo que predicar. Hasta el momento que Cristo venga por segunda vez, hasta ese día tengo que parar de hablar. Por eso que, hermanos, la iglesia no se puede jubilar en hablar las buenas nuevas. Nos podemos jubilar de nuestro trabajo,
Pero eso no significa callarme y quedarme en casa viendo televisión o viendo hermanos jugando, haciendo otras cosas. Si me jubilo, ¿es para qué? Para seguir hablando, para darle a Cristo lo que le pertenece a Cristo. El tiempo que me toca, tengo que entregárselo a Él. Amados hermanos, oiga, y le voy a decir a aquellos que ya se jubilaron o que están a punto de jubilarse, hermanos, quiero decirle, cuando usted se jubile, no piense en vacaciones, piense en servicio a Cristo el Señor. Y démosle los mejores años a Dios, hermano, porque sabe, porque usted tiene muchas experiencias, usted tiene muchas cosas que decir de las cosas que Dios le ha hecho. Y va a decirle a la gente: antes era ciego, pero ahora yo veo. Cristo a lo largo de los años me ha bendecido. Por eso, iglesia, tenemos que predicar. No solo los ancianos, sino los jóvenes, los niños. Por gratitud tengo que hacerlo. Ahora bien, cuando se une la acción de gracias de Cristo por el beneficio nuestro, y Él está agradecido, está feliz al ver que usted y yo hemos abrazado la obra redentora, y nosotros expresamos nuestra gratitud hacia Él, trae poderosos resultados. Y entre ellos es que vitaliza la fe. Había un desafío, había una multitud de hombres y mujeres y niños que no habían comido. Y Jesús le dice a los discípulos: dadle vosotros de comer. Pero ellos dicen: no tenemos suficiente pan aquí. Cuando le llevan esos pocos panes y pocos peces, dice la Biblia que cuando estaban esos panes en las manos de Jesús, dice: habiendo dado gracias, los partió. Jesús estaba viendo la satisfacción del hambre de esa multitud antes que viera los panes multiplicados. Cuando usted y yo empezamos a darle gracias a Dios, significa que estoy caminando por la fe. Como Abraham, dice la Biblia, que siendo él ya anciano y tuvo que esperar prácticamente 25 años, dice que se fortaleció en fe dando gracias, saludando de lejos también aquella patria celestial. Aunque él no la había visto, pero él sabía que existía. Él empezó a dar gracias porque era papá sin ser papá todavía, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, lo que yo no veo todavía en mí, lo que yo no veo en los demás, en mis seres queridos, hermano, lo voy a ver porque Dios es bueno y porque su obra en la cruz del Calvario me lo ha garantizado cuando dijo: consumado es. Y si ha sido consumado, es porque Dios quiere hacer un milagro por lo que Él hizo por usted y por mí. Pero también despierta el amor. La acción de gracias despierta el amor. Note que cuando somos agradecidos en el seno de la familia, aprendemos a dar gracias, nos estimulamos al amor fraternal. Cuando yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a los demás, entonces el amor se está ejercitando. El amor es algo importante. ¿Sabe por qué hace falta tanto amor? Porque somos desagradecidos con Dios y con el prójimo. Los hijos son desagradecidos con los padres y los padres son desagradecidos con los hijos. Somos desagradecidos con los compañeros de trabajo. Somos desagradecidos en muchas áreas. Y es por eso que ahora hay tanta violencia y tanta maldad, tanto odio, porque no hay gratitud. Pero ahora que si Cristo ha hecho algo en mi vida, tengo que cambiar mi queja en gratitud. Pero también mantiene al creyente en humildad. Cuando un cristiano empieza a dar gracias, está comenzando a ser humilde de corazón. Vemos un ejemplo maravilloso y es en la vida de Daniel. Él estaba en un problema que él no se había metido.
Pero a raíz de que el rey Nabucodonosor había tenido una visión y había mandado una sentencia de matar a todos los sabios y astrólogos, es decir, a todos los intelectuales de todo un imperio, y dentro de esos intelectuales estaba Daniel. Porque él quería la interpretación de un sueño que él había tenido. Entonces llaman a Daniel. Y Daniel, cuando recibe esa revelación, en el capítulo 2 de su libro, versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a quien, oiga, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría, y muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, que dice: te doy gracias y te alabo. Oiga, primero es la acción de gracias, después la alabanza. Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel no se echó flores. Dijo: no, esto es de Dios. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Y nos sentimos mejores profesionales que otros. Nos sentimos mejores cristianos que otros. Algunas madres creen que son las mejores madres sobre la faz de la tierra, y otros son mejores padres. Así creen. Pero si algo bueno ha ocurrido, lo bueno viene de Dios. Por lo tanto, tengo que darle la gloria a Dios, dándole gracias. Si yo no le doy gracias a Dios, entonces buscaré que la gente me dé gracias a mí. Y eso me va a convertir en un ególatra. El que aprende a ser agradecido con Dios aprenderá el camino de la humildad. La persona agradecida lo convierte la gratitud, la acción de gracias, en una persona valiente, que no se rinde, como el apóstol Pablo cuando él dijo: el amor de Cristo me constriñe, es decir, el amor de Cristo me empuja, el amor de Cristo me obliga, el amor de Cristo me enseña lo que tengo que hacer. ¿Por qué no podían detener al apóstol Pablo? Porque el amor de Cristo lo había derretido. Y entonces, en acción de gracias, por eso decía: ay de mí si no predicase el evangelio. Él estaba tan agradecido con la salvación que él hacía su mejor esfuerzo. Amada iglesia, no podemos estar viendo el servicio como una carga. No vea los privilegios como un estorbo. Algunos lo están viendo así. Eso es una muestra de ingratitud, de desprecio a Cristo. Todas las cosas que Dios nos ha dado, los privilegios, es un privilegio, hermano, y lo tengo que ver así. Y por lo tanto tengo que hacerlo en gratitud a mi Señor. Servir por gratitud lo mejor que pueda. Y haremos cosas fuera de serie, cosas fuera de lo común. El hombre y la mujer agradecida, como fuera aquellos dos valientes de David que fueron a traer agua al pozo de Belén. Habían, dice la Biblia, 1000 filisteos en Belén. Pelearon contra 1000. Oiga, no, es increíble lo que hicieron. Por lo menos dice que había 1000 filisteos. Pero pelearon ahí y se abrieron brecha, sacaron el agua y se la llevaron a David. ¿Por qué? Porque ellos estaban agradecidos con el rey. Pero usted y yo estamos agradecidos con alguien más grande que David. Es con el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. La gente agradecida por el Señor va a hacer cosas extraordinarias, como la mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo. A ella no la invitaron. Un cristiano agradecido es un cristiano metido. No lo invitaron, ahí estaba ella. El fariseo se queda viendo y dice: si supiera qué clase de mujer la que se nos metió aquí y la que le esté tocando.
Y empezó a criticar, y Jesús le dijo: no la molestes. Al que más se le perdona, más ama. Cuando usted y yo estamos agradecidos por la misericordia de Dios, vamos a derramar el perfume de nuestra vida a los pies de Cristo. Porque ese perfume simbolizaba dos cosas. La mitad del perfume la usaba una señorita el día de su boda, y la otra mitad el día de su muerte. Era un perfume que costaba prácticamente entre 6 meses a 1 año de salario de un obrero. Pero ella, al ver a Jesús, dijo prácticamente las mismas palabras de Pablo, representadas por ese derramamiento de ese perfume: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida tiene sentido por Cristo hoy en día, y en mi muerte tiene sentido por Jesús mi Señor. Por eso Jesús le dijo: donde quiera que se predique este evangelio, se hablará lo que ésta ha hecho. ¿Por qué? Porque la gente agradecida va a hacer cosas, hermanos, fuera de serie, y Dios va a levantar gente agradecida. Por lo tanto, hermanos, en el nombre de Cristo, esta hora podamos abrir nuestro corazón y digámosle: Señor, gracias por lo que has hecho por mí, por tus bendiciones. Si tú diste gracias, yo no lo puedo entender por qué lo hiciste. Porque al tomar ese pan, tú me veías a mí, me veías crucificado juntamente con Cristo. Al ver ese pan me veías, Señor, sano. A través de ese pan me veías resucitado. A través de ese pan me veías perdonado. Viste la alegría que yo iba a tener. ¿Por qué no puedo tener yo gracias, dar gracias a ti? Y este día, dele gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias. Toda aquella persona que ha venido en esta hora, o aquellos que nos escuchan donde quiera que se encuentre, este es el momento de ser verdaderamente agradecidos. No desperdicie el sacrificio de Cristo, no lo vea de menos. Es para usted salvación y vida eterna. Ahí donde está, si usted quiere entregarle su vida a Jesús y decirle: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, sálvame. Repite esta oración conmigo donde está. Padre eterno que estás en los cielos, perdóname, límpiame con tu sangre. En este día, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, porque creo que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para perdonarme, resucitaste para justificarme delante de ti. Perdóname, soy pecador, contra ti he pecado, pero por gracia, por tu gracia, a través de la fe, recibo la salvación. Ven a vivir a mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Mientras estamos dándole gracias a Dios, vamos a participar de los elementos de la cena del Señor, y lo vamos a hacer en acción de gracias.